Con el sueldo mínimo, un tema que ha estado presente desde que comenzaron las protestas, una de las peticiones importantes dentro de la agenda social, y en la jornada de ayer se llegó a una discusión para que este fuera de 550.000 pesos bruto para todas las empresas que produzcan menos de 75.000 UFs anuales, que es el equivalente a un poco más de 2.000 millones de pesos. Para entrar en materia, revisamos el siguiente titular. Comisión de Trabajo aprueba indicación para que el sueldo mínimo llegue a los 550.000 brutos. La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles una indicación del proyecto de ingreso mínimo garantizado que impulsa el gobierno. Esto se contradice con lo que había estado anteriormente, que era la idea de que el sueldo mínimo de 301.000 pesos, si no me equivoco, llegara a 350.000 con un subsidio que iba a dar directamente el Estado. Claro. Hoy día la situación es bastante distinta porque, a pesar de que tiene esta letra chica que habla de que habla específicamente acerca de que si tu empresa produce anualmente menos de 75.000 UF o 75.000 UF, que son alrededor un poco más de 2.000 millones de pesos. Es que eso quiere decir menos de 200 millones de pesos mensuales. Más o menos. Debería ser el Estado quien subsidie esta diferencia, que es de 250.000 pesos en el fondo. Ahora, si tu empresa produce anualmente más de 75.000 UFs, esa diferencia corre por cuenta del empleador. A mí me parece que es una medida bastante positiva. Sin embargo, hace unos días que me comentaba alguien a través de las redes sociales y me decía, yo gano más del mínimo, sin embargo, si se sube el mínimo, va a igualar con lo que gano yo y se iguala a todos dentro de un mismo margen. A mí me parece que el aumento de los sueldos debería ser de porcentajes a personas que reciban, por poner un número, hasta 1 millón de pesos posiblemente. Y cada una de esas personas tenga un aumento, estoy dando cifras a ciegas, de 20%, 30% más, cosa que todos en el fondo puedan aumentar su ingreso. Algo así como las pensiones, pero dependiendo del ingreso que tú recibes, claro, un porcentaje de aumento. Me parecía ridículo que un tremendo empresario en nuestro país que gana mucho dinero mensualmente tenga un aumento del 20% de su sueldo, no lo necesita. Además que va a generar un problema quizás de congelamientos de sueldo en algunos casos cuando no era necesario, por tirar una idea. Exacto, entonces me parece que es muy positivo el sueldo mínimo, pero también creo que lo iguala con otras personas que ya ganaban más del sueldo mínimo y sin embargo esas personas también podrían acceder a ciertas cosas un poco más. Eso es dentro de mi opinión personal. Fue aprobada por 7 votos contra 6. Bastante cerrado estuvo esta comisión y finalmente la diputada del Frente Amplio, Gael Llomans, fue la que presentó la posición opositora dentro de la comisión. De hecho, tenemos una declaración en Twitter de esta misma diputada. La revisamos. Acabamos de aprobar en la Comisión de Trabajo una indicación al proyecto de ingreso mínimo del gobierno para aumentar el sueldo mínimo a 550.000 pesos, 550.000, perdón, brutos, y que el subsidio solo vaya a las pymes. Esperamos que el gobierno respalde, ya no hay excusa que valga. Esta es una urgencia. Es importante la protección a las pymes. Generalmente se hablaba de que se les castigaba muchísimo. Si tú mañana quieres tener una pequeña empresa o emprender, tienes que pasar por muchos procesos para poder llegar a tener tu empresa. Trámites. Sí, y es bastante complejo, finalmente queda mucho en el camino. Sí. Esto busca proteger a esas mismas pymes y que puedan mantener también dándole trabajo a muchos chilenos. Guillermina, perdón. Por favor, Guillermina, ¿qué te parece a ti que estos cambios que todos estamos viendo, estos proyectos que están, si bien en el Congreso, pero conversados por todos, se hayan generado a raíz de estas movilizaciones sociales? Mira, a mí hay dos cuestiones que me llaman profundamente la atención. Lo primero, la celeridad con que esto se va haciendo y de repente en esa celeridad no se gradúa bien, porque tú tenías mucha razón en lo que estabas manifestando recién. ¿Qué pasa con ese que ya recibe 550.000 bruto al mes? Y entonces si se iguala el que está más bajo, ¿qué pasa con ese? No tiene ningún incentivo. Exacto. Y entonces ahí también empieza a haber un desasosiego y una disconformidad. Por otro lado, las pymes son un sector en Chile bastante maltratado. Primero por lo que ellos tenían, ¿no es cierto?, que pagar y que no se les extendían los plazos y muchos de sus acreedores insistían presionándolos, fueron bajando a veces producción porque no tenían los implementos. Entonces hacer estas cuestiones tan
rápidamente, sin pensar en las consecuencias, yo creo que no son buenas soluciones. No es atinado llegar y con tanta celeridad tomar una decisión sin también pensar en las consecuencias que eso va a traer. Siendo, Guillermina, que mucha gente piensa que efectivamente el gobierno ha sido lento, que ha dado pasos de tortuga a la hora de ir tomando decisiones para mejorar, digamos, el descontento social. Porque esto es algo concreto y bueno, o sea, es que hay una buena acción, pero lo que dice Guillermina... Yo tengo mis reparos. Primero, creo que lo que dice Guillermina tiene mucho sentido, porque efectivamente las pymes han sido muy maltratadas. Hay que recordar el tema de los pagos a 30, 60, 90, días y 90 días. Y a veces incluso pagos que se demoran en el tiempo, digamos. Que eso entiendo que hay una ley ya que está vigente. Que máximo 30 días. Máximo 30 días. Eso por un lado. Pero finalmente el tema central del sueldo mínimo tiene que ver con el costo de la vida. Claro. Y yo creo que eso es muy complejo y eso no se pone tampoco en el tapete. Porque en definitiva, fíjate que a mí no me importaría que alguien igualara el sueldo conmigo, con otra persona, si es que efectivamente a mí me sigue ganando, me sigue sirviendo, o yo puedo seguir atendiendo a las necesidades que tengo. Si te alcanza. O que, exactamente. Pero no significa un cambio, digamos. No, o sea, al contrario, yo podría llegar incluso a entender... fíjate que entendería que hay como un equilibrio positivo, que otros tengan las mismas posibilidades que yo. Creo que una de las cosas que uno hoy día toma en consideración es la desigualdad que hay. Desigualdad emocional, desigualdad educacional, desigualdad en salud, etcétera, etcétera. Entonces, yo tengo un vecino X que tiene una condición o ha tenido una historia más menoscabada que la mía, y yo de alguna manera soy un privilegiado. Veo que él se está privilegiando y no encuentro el descueve. El problema es que el costo de la vida sigue subiendo, que además, perdón, y lo comentábamos de hecho ayer justamente, Eva, ha seguido subiendo. Han visto lo que ha subido las bencinas, han visto lo que ha subido, o sea, ha seguido subiendo. Pero eso lo regula la canasta familiar. La canasta familiar, ¿o no? Bueno, pero lo que te quiero decir es que en definitiva... Que hay muchos productos que no están dentro, además. Claro, pero ¿sabéis lo que pasa? Lo que pasa... La bencina tiene que ver con el precio del dólar. Con el precio del dólar y el precio del barril de petróleo. Pero sabes que Jaime tiene un buen punto respecto al límite de cuánto alcanza. Y hablando con varios expertos en la materia, así en todos estos días, fíjate que todos más o menos regulaban que un sueldo en donde ya te alcanza y si te llega a pasar algo puedes pagar ese inconveniente. Ellos lo redondeaban como los 620.000 pesos. ¿Cuánto, perdón? 620.000. Ese es como... Que tú podías echar mano a una urgencia y tienes algo, esa digamos, persona, tienes un colchón. Ahí digamos que está su dignidad básica. Fíjate que divertido, yo un economista me decía que eran 900.000 pesos. Imagínate. O sea, a ese nivel de al debe podríamos llegar a estar respecto a lo que es el costo de la vida. ¿Cómo va? Claro. Entonces tú de repente dices, primero está la burbuja inmobiliaria, que es absolutamente desmedida. Segundo está el hecho de que ciertos barrios cuestan más que otros, que también es una locura. Claro. Tercero está la gente que construye casas pero paga de acuerdo a no sé qué cosa. Después está el tema de las contribuciones para la tercera edad, y la verdad es que para todo el mundo, para las contribuciones, en el fondo tú nunca eres dueño de tu casa, sino que tú toda la vida estás pagando arriendo. Chile es uno de los pocos que tiene ese sistema, por si acaso. El resto de los países no paga su casa y la paga. Punto. Se acabó. Es tuya. Es tuya, claro. La puede hipotecar. Entonces, desde ese punto de vista, pues te digo, yo creo que una cosa es el sueldo mínimo y otra cosa es el costo de la vida. Y yo creo que tú en la ecuación no puedes sacar uno sin el otro. Eso es lo que me pasa a mí. Así es. Sí, me parece que Jaime tiene toda la razón, que si las medidas del sueldo mínimo que se están tomando, ¿no es cierto?, no va de la mano con un costo de vida como el que ya estaba o que se baje, es difícil porque en el fondo vas a poder comprar lo mismo o menos, aunque te sirvan el sueldo. O sea, si hay tantas cosas como la bencina y todo eso que dependen del dólar, que entre paréntesis creo que hoy cerró como en 830, no, o sea, una locura. Es una locura. Entonces, efectivamente es una locura. Entonces, tiene que ir de la mano con precios razonables y moderados respecto sobre todo a las cosas básicas, ¿no es cierto?, que requiere una familia. Y respecto a las pymes, efectivamente, yo creo que tenemos que generar conciencia de cuidarlas porque ellas efectivamente generan muchísimo trabajo. La mayor cantidad de trabajo. Son las que están dando más empleo. Y ahora yo me pregunto, ¿es eso que se fijó, ¿no es cierto?, con el sueldo mínimo y todo eso con respecto a las pymes que ganan de cierto rango hacia arriba? Me imagino que se va a revisar un historial, que es desde este punto hacia atrás. Pero es la realidad que algunas pymes, no estoy hablando de las principales, no estoy hablando de las grandes empresas, no. Estoy hablando de la mediana empresa, la pequeña empresa. En el fondo, ellas hoy
donde no se ha podido normalizar, o sea, no se ha podido normalmente estar en una jornada completa de trabajo. Muchos han tenido que cerrar antes, ¿no es cierto? Por todo lo que hemos visto, las manifestaciones y todo. Tampoco deben estar regenerando los recursos, obviamente, que generaban antes. Entonces, ¿cuál va a ser el criterio para aplicar ese historial que a lo mejor ya no es la realidad de hoy de una pyme? Exactamente, a eso me refería yo cuando decía esta celeridad sin medir las consecuencias, porque muchas pymes hoy día no están teniendo la productividad que tenían antes del estallido social. Claro, Guillermina, ¿y sabes lo más grave? Que podría significar que esas pymes, como no tengan espalda, ¿no es cierto?, tengan que echar gente y que queden con ya está pasando, ya está ocurriendo, Eugenia, que ya están despidiendo gente y otras que han sido siniestradas. Y entonces, ¿qué hacen con la gente si no tienen ni siquiera la infraestructura para poder funcionar? Tienen que rearmarse. Se está pensando en hacer una intervención para que el banco, podría ser Banco Estado, les otorgue algún crédito a ciertos años plazo como para que puedan rearmar y no tener que despedir a tanta gente.